Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que hemos realizado en el segundo bimestre, ¿ya? Entonces, muy atentos, ¿ya? Y vamos a empezar. Primer problemita. Si A, B, C, D y D, E, F, H son cuadrados de lados 3 y 1, respectivamente, calcule tangente de teta por tangente de alfa. Bueno, para calcular estas razones trigonométricas es necesario encontrar triángulos que relacionen tanto teta como alfa, triángulos rectángulos. Entonces vamos a empezar a colocar los lados, ¿no? Los lados conocidos. Tenemos dos cuadrados, el más grande de 3, ¿no? Mide 3 cada lado. Entonces vamos a colocar, el más grande mide 3. Y el cuadrado más pequeño, su lado mide 1. Entonces aquí es 1, acá es 1. Si todo el cuadrado grande es 3, entonces CE mide 2, ¿verdad? Muy bien, entonces ya podemos calcular, me parece, la tangente de teta. Vamos acá a colocar tangente de teta. Podemos calcular la tangente de teta y también la tangente de alfa. Veamos, la tangente de teta viene a ser el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, que es 2/3. Y la tangente de alfa es cateto opuesto, que es 1, dividido entre el cateto adyacente, que viene a ser 3 más 1, 4. Bien, y como me piden hallar la multiplicación, entonces la tangente de teta multiplicado por la tangente de alfa. Entonces, si hacemos la multiplicación, nos quedaría 2 por 1, 2, 2 sobre 12. Y si sacamos mitad, bueno, pues finalmente nos resulta 1/6, que es nuestra respuesta al problema. Segundo problema. Si seno de A más seno de B es 23 sobre 17, siendo ABC un triángulo recto en C, calcule el perímetro del triángulo ABC dividido entre la longitud de la hipotenusa. Bueno, ya hemos entonces dibujado nuestro rectángulo recto en el vértice C. Vamos a colocar ahora justamente los datos, ¿ya? En el triángulo. Entonces, vamos a colocar la medida de los lados. Entonces, el opuesto A, vamos a colocar A minúscula, el opuesto a B, B minúscula, y el opuesto a C, una C minúscula. Bien, entonces a nosotros nos pide el perímetro. Vamos a colocar aquí, nosotros nos pide el perímetro del triángulo ABC. Perímetro del triángulo ABC. Todo esto dividido entre la longitud de la hipotenusa. Entonces, dividido entre la longitud de la hipotenusa. Bien, entonces veamos, esto va a ser igual. El perímetro viene a ser la suma de los tres lados, A más B más C. Vamos a colocar A más B más C. Esto dividido entre la longitud de la hipotenusa, que es C. Muy bien. Entonces, si encontramos la suma total y lo dividimos entre C, obtenemos la respuesta. Bueno, pero nos dan aquí el dato
nos dan en el problema que seno de A más el seno de B es 23 sobre 17. Bien, pues, a ver, calculamos el seno de A. El seno de A es cateto opuesto, que es A dividido entre la hipotenusa. Vamos a colocarlo acá. Es A dividido entre la hipotenusa más el seno de B es cateto opuesto, que es B dividido entre la hipotenusa, que es C. B sobre C. Y esto es igual a 27 sobre 17. Ahora, para que nos quede la forma, o para que nos quede la suma de A más B más C, vamos a hacer un artificio. Vamos a sumar a cada uno de estos miembros una unidad. Vamos a sumarle 1. O sea, A sobre C más B sobre C. Y vamos a colocarle aquí B sobre C más C sobre C. Recuerden que acá simplificamos y nos queda 1, pero para que no altere para nada la ecuación, en el otro lado le vamos a sumar 1. De tal manera que podemos cancelar cada uno de estos y no pasó nada. Bien, entonces, pero este primer lado, lo que se encuentra aquí, es la suma de los 3 dividido entre C. Es, a ver, es A más B más C dividido entre C. Y bueno, y en el segundo vamos a sumar esta fracción, ¿verdad? Sería 27 más 17, ¿no? ¿Ya? A ver, perdón, acá es 23, ¿ya? El dato es 23, 23 sobre 17, entonces sumamos 23 sobre 17, acá es 23, 23, ok, 23 entre 17 más 1, que en este caso nos va a dar 40 sobre 17. Bien, entonces esta es nuestra respuesta, ¿verdad? La suma, ¿no? O el perímetro del triángulo dividido entre la hipotenusa. 40 sobre 17. Tercer problema. En el gráfico se cumple que seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 3, y 2 raíz de 2 seno de teta menos raíz de 7 coseno de teta. Bueno, una vez más, aquí lo que vamos a tener que hacer es encontrar un triángulo rectángulo que relacione al ángulo teta. Tenemos acá el ángulo teta, entonces vamos a dibujar acá un triángulo rectángulo. Entonces, en esta figurita lo que podemos hacer es justamente formar un triángulo. Veamos, ¿qué pasa si extendemos este segmento? Vamos a extenderlo más o menos por aquí. ¿Ya? Y luego aquí trazamos una altura. Listo. Se dan cuenta que ya formé un triángulo rectángulo. Entonces, si yo conozco estos lados, el problema está resuelto. Podemos calcular justamente lo que nos piden encontrar. Bien, pero nos dan justamente este dato. Vamos a relacionar ese dato en la figura. Tenemos seno de alfa, es cateto opuesto. Mi cateto opuesto vendría a ser justamente este lado. Este es el cateto opuesto. Por lo tanto, sería raíz de 2 dividido entre la hipotenusa. Esta es 3. Bueno, como estos dos lados son iguales, por lo tanto, también aquí vale 3. Este es un triángulo rectángulo. Bien, lo único que nos queda es justamente encontrar estos lados, estos segmentos.
Bien, pero aquí nos damos cuenta, ¿sean? Nos damos cuenta de que tenemos aquí dos triángulos congruentes. Este con este, son dos triángulos iguales. ¿Por qué? Porque comparten el mismo ángulo común, comparten también el mismo lado. Miren, es el mismo lado, mismo ángulo. Por lo tanto, son triángulos congruentes. Entonces podemos concluir que este ángulo que se encuentra aquí es justamente alfa, es el mismo ángulo. Bien, entonces si es alfa, entonces podemos deducir que este lado es también raíz de 2. Bien, entonces ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahora, bueno, pues ponemos por Pitágoras, podemos calcular justamente este lado. Sería 3 al cuadrado 9, ¿ya? 3 al cuadrado 9 menos 2 nos va a dar justamente raíz de 7, ¿ya? Por Pitágoras. Bien, entonces ahora sí podemos calcular. Tenemos 2 raíz de 2, seno de teta, menos raíz de 7, coseno de teta. Bueno, 2 raíz de 2 de la figura podemos encontrar el seno de teta. Seno de teta es justamente el cateto opuesto, que es raíz de 7, entre la hipotenusa. Bueno, viene a ser esta la hipotenusa. Pero podemos calcular también por Pitágoras. Tenemos raíz de 2, raíz de 2, raíz de 7. Entonces aquí podemos calcular la hipotenusa. Entonces aquí, por Pitágoras, la hipotenusa es justamente raíz de 15. Entonces el seno de teta sería raíz de 7 dividido entre raíz de 15. Menos, tenemos también acá raíz de 7. Ahora el coseno es el cateto adyacente, que es 2 veces raíz de 2. El cateto adyacente, que es 2 veces raíz de 2 dividido entre la raíz de 15. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora podemos simplificar un poco. Acá nos queda 2 veces raíz de 14 dividido entre raíz de 15. Menos, acá también sería 2 veces raíz de 14 entre raíz de 15. Nos damos cuenta que son iguales, signos contrarios, por lo tanto el resultado es 0. Problema número 4. Si alfa es igual a raíz de x más 60 y beta es igual a raíz de x más 10, son ángulos agudos, de manera que se cumple que coseno de alfa por cosecante de beta es igual a 1, calcule el valor de x. Bien, entonces nos dan una condición, ¿no? Nos dan justamente el dato alfa y beta, y también nos dan justamente que tiene que cumplirse esta condición. Vamos a empezar con la condición. Tenemos entonces acá el coseno de alfa por el cosecante de beta. Esto es igual a 1. Igual a 1. Bueno, si este cosecante pasa a dividir al segundo lado, vamos a obtener que el coseno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de beta. Y además, si le aplicamos la inversa, finalmente vamos a tener que el coseno de alfa es igual al seno de beta. Ahora, según las propiedades, que hemos visto, el coseno será igual a un seno cuando alfa más beta, cuando cumpla la condición de que alfa más beta sean 90 grados.
¿Ya? Entonces se va a cumplir justamente esta igualdad cuando alfa y beta sean 90 grados. Muy bien, entonces vamos a partir de aquí. Ya tenemos entonces justamente esto. Ya, vamos a partir de acá. Entonces seno de alfa, perdón, alfa más beta igual a 90 grados. Reemplazamos, en lugar de alfa vamos a colocar raíz de x más 60 más beta, que es justamente raíz de x más 10 igual a 90. Bueno, raíz de x más raíz de x sería 2 veces raíz de x más 70 igual a 90. Bueno, despejando aquí nos vamos a obtener que raíz de x es justamente 10. Finalmente, nuestro x es igual a 100. No, nuestra respuesta entonces es la alternativa E. Problema número 5. Si 5 teta es igual a 18, calcule el valor de la expresión. Bien, aquí tenemos que utilizar justamente la propiedad, ¿no? A ver, tenemos esta propiedad de lo que son ángulos complementarios. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos cuando el seno de alfa sería igual al coseno de beta. Bueno, pues cuando la suma de alfa más beta sea igual a 90. De la misma manera, la tangente de alfa será igual a la cotangente de beta cuando alfa y beta sean también complementarios. Entonces, vamos a ver si es que se cumple. La idea es de que 13 más 12 sea 90 grados. De la misma manera, 20 más 5 teta. Si es 90 grados, entonces podemos aplicar estas propiedades. Pero nos dan una condición, nos da que 5 teta es igual a 18. ¿Qué pasaría si a ambos lados multiplicamos por 5? Vamos a obtener que 25 teta justamente es 18 por 5, nos va a dar igual a 90. Nos damos cuenta que 25 teta es igual a 90. Muy bien, entonces justamente eso es lo que necesitamos. Entonces, en el primer lado no tenemos seno de 13 teta sobre coseno de 12 teta. Entonces vemos aquí seno de 13 teta sobre coseno de 12 teta. ¿Ya? Entonces, vemos que 13 teta más 12 teta nos da 25, que viene a ser igual a 90. Por lo tanto, esta identidad es igual a 1. Lo mismo sucede con la tangente de 20 teta dividido entre la cotangente de 5 teta. Si sumamos estos ángulos, vemos que 20 teta más 5 nos da 25 y cumple justamente con esta condición, por lo tanto, esta razón es 1. Entonces, finalmente, como nos piden la suma, entonces la suma justamente es 2. Entonces, viene a ser nuestra respuesta la alternativa E. Pregunta número 6. Una persona desde un mismo punto observa a su izquierda un ave volando a una altura de 40 metros, con un ángulo de observación de 53, y a su derecha observa otra ave volando a una altura de 30 metros, con un ángulo de elevación de 37. Calcule la distancia que separa a las dos aves en metros.
Bien, bueno, ahí está el dibujo. Vamos a colocar nuestros datos. Nos dice que esta persona está mirando a un ave que está a 40 metros de altura con un ángulo de elevación de 53. Vamos a colocar acá nuestro ángulo de elevación, que es 53 grados. Y también mira a la derecha a otra ave con un ángulo de observación, un ángulo de elevación de 37. Ahí está nuestro ángulo de elevación. Bien, nos piden calcular justamente esta distancia, la distancia que separa a ambas aves. Bien, entonces, bueno, se trata aquí de un triángulo notable, ¿ya? De un triángulo notable. Aquí también esto es un triángulo notable, por lo tanto podemos calcular la línea visual. En este caso, aquí la línea visual viene a ser justamente los 50 metros. Y acá la línea visual también, justamente, este es un triángulo notable, también viene a ser 50 metros. Ahora, este nuevo triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo porque justamente aquí forma 90 grados. Y es un triángulo con los mismos lados. Por lo tanto, es un triángulo de 45-45. Entonces podemos nosotros utilizar justamente nuestro triángulo notable. Por lo tanto, la distancia de separación es justamente, podemos decir acá que esa distancia que separa a ambas aves, voy a poner acá distancia D, es justamente 50 multiplicado por la raíz de 2 metros. Por lo tanto, nuestra alternativa es la D. Problema número 7 del gráfico, calcule PM si AB es igual a BC y es igual a 2. Bueno, vamos a empezar colocando nuestros datos en la gráfica. Bueno, dice que AB, este lado mide 2 y BC también es igual, también mide 2. Entonces se trata de un triángulo isósceles, por lo tanto, si este es teta, aquí también vale teta. Ahora, la idea es calcular CM, que es... Muy bien, entonces, recuerden que necesitamos un triángulo rectángulo que relacione justamente el ángulo alfa. ¿Ya? Veamos entonces, pues. Supongamos que esto sea beta. Entonces, en la gráfica podemos observar que teta más beta, ¿no? Teta más beta es 90. Teta más beta es 90. Y bueno, pues también acá, entonces, eso significa que este triangulito es un triángulo rectángulo. ¿Ya? De ahí podemos deducir que este es un triángulo rectángulo. Ahí lo vamos a pintar. Triángulo rectángulo. Entonces podemos calcular justamente CM. Entonces CM vendría a ser nuestro lado desconocido, que viene a ser lado desconocido entre el lado conocido, que es 2, es igual a justamente la tangente, ¿no? Sería cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, sería igual a la tangente de alfa. Finalmente, bueno, como X es nuestro lado CM, lo que nos piden calcular, por lo tanto, CM viene a ser igual a 2 veces la tangente de alfa. Entonces, nuestra alternativa correcta es la A. Ejercicio 8. Dado el siguiente gráfico, se cumple que los perímetros de los triángulos ABC y ACD son iguales. Determine seno de alfa menos tangente de teta más coseno de alfa menos secante de teta.
Bien, bueno, estos perímetros son iguales, por lo tanto vamos a escribir algunos datos. Eh, Vamos a llamar aquí X y Y, y estos lados vamos a colocar también A y B. Si estos perímetros son iguales y tienen un lado común, de aquí podemos deducir de que X más Y tiene que ser igual a A más B. Esto es porque los perímetros son iguales. Bien, vamos a determinar cada uno de ellos. Ya vamos a calcular X y Y. Veamos. Calculamos X, tenemos lado desconocido entre lado conocido, que es 2. Veamos, sería cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa vendría a ser justamente el coseno de alfa. Ahora vamos a calcular Y. Sería lado desconocido entre 2 es igual, el lado desconocido es el cateto opuesto, entre el lado conocido que es hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es justamente nuestro seno de alfa. Bien, ahora vamos a calcular también para A. A viene a ser justamente nuestro lado desconocido entre el lado conocido que es 2. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente, vamos a tener nuestra tangente de θ. Y ahora para el B, para el lado B, tenemos lado desconocido entre el lado conocido que es 2, es hipotenusa entre cateto adyacente, es justamente la secante de θ. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a calcular justamente ahora esto, ¿no? Esta relación que nos están pidiendo. Ponemos entonces seno de alfa menos tangente de alfa, perdón, tangente de θ, más coseno de alfa menos secante de θ. Bien, el seno de alfa es y sobre 2 menos tangente de θ es a sobre 2 más coseno de alfa es x sobre 2 menos, y la secante de θ es b sobre 2. Bueno, de aquí, a ver, ¿qué pasa si sumamos x más y? ¿No? Sumamos estos dos términos, sería, vamos a obtener x más y sobre 2. X más y sobre 2. ¿Está? Y ahora sumamos lo que sigue. Menos, y acá vamos a colocar justamente a más b sobre 2. Vamos agrupando. A más b. Pero acá nos dice de que x más y es a más b. Por esta relación, x más y es a más b. Por lo tanto, vamos a colocar que x más y es igual a más b sobre 2. Menos, ahora, lo que está justamente en el paréntesis. A más b sobre 2. Bueno, y como son iguales, pero con signos opuestos, se cancelan, por lo tanto, nuestra respuesta es C. Problema 9. Del gráfico calcule el valor de la tangente de θ. Bien, entonces esto es un ángulo en posición normal.
ya se encuentra justamente el lado final en el segundo cuadrante. Bien, entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a escribir que la tangente de teta es igual, veamos, si cogemos el punto A, podemos escribir que es igual a la ordenada entre la abscisa. La ordenada es 8, mientras que la abscisa es menos n. Pero también esa tangente es lo mismo que si sacamos para el punto B, nuestra ordenada es 2n, también es lo mismo, dividido entre menos 1. Bueno, acá si multiplicamos, ya ponemos acá a multiplicar, tenemos que 2n por n sería 2n cuadrado, es igual a 8. Bueno, sacamos mitad, mitad, ya, sacamos mitad a cada uno. Entonces tenemos que n cuadrado es igual a 4. Y bueno, pues aquí tenemos dos valores. Un valor positivo, n igual a 2, y un valor negativo. ¿Con qué valores nos quedamos? ¿Con qué valores? Bueno, pues como está en el segundo cuadrante, es lógico de que esta abscisa tiene que ser negativa y esta ordenada tiene que ser positiva. Por lo tanto, la única opción para que se cumpla este requisito es que justamente n sea positivo. Por lo tanto, queda descartado el valor negativo. Entonces ya tenemos nuestro n igual a 2. Bueno, con este valor justamente vamos a calcular la tangente. ¿Qué es lo que nos piden calcular? Tangente de teta es igual, aquí es igual a 8 sobre menos n. Bueno, pues entonces finalmente esto es 8 sobre menos 2. Bueno, y simplificamos, tenemos que justamente la tangente de teta es igual a menos 4. Entonces nuestra alternativa es la A. Problema número 10. Si AM es igual a MB, calcule la tangente de teta. Bueno, también es un ángulo en posición normal porque justamente nuestro lado final se encuentra en el segundo cuadrante. Este viene a ser justamente nuestro lado final. Entonces vamos a hallar la tangente de teta. Es un ángulo en posición normal. Bueno, pues bueno, para eso necesitamos obligatoriamente encontrar este punto para poder solucionar el problema, el punto M. Bien, podemos observar en la figura que, bueno, acá tenemos un triángulo rectángulo, acá es 37 grados, entonces podemos calcular aquí que es justamente 53. Entonces, es un triángulo rectángulo, el opuesto le corresponde a 4K. Y bueno, pues como este lado, ¿no? Tenemos este punto A con coordenada 0,16, por lo tanto 4K es igual a 16. De aquí obtenemos justamente el valor de K, que es 4. Entonces, esta abscisa, el otro lado, este tamaño que se encuentra aquí, este segmento valdría 4. Perdón, valdría 3K. Pero como ya tenemos que K vale 4, por lo tanto, ya podemos calcular aquí esta coordenada, este punto. Este punto viene a ser justamente, sería 3 por 4, sería menos 12,0. Ya tenemos las coordenadas del punto B. Es menos 12, ya no es positivo, sino es menos 12, porque recuerden que
Está a la izquierda, ¿ya? A la izquierda del origen. Bien, como ya tenemos las coordenadas de A y B, podemos calcular el punto medio. Entonces, por geometría, ¿no? Geometría analítica, podemos calcular el punto medio. Simplemente sumamos las abscisas y lo dividimos entre 2. 0 menos 12 sería menos 12 dividido entre 2 será menos 6. Ya tenemos la abscisa, ahora la ordenada. 16 más 0, 16 dividido entre 2, 8. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto M. Bien, entonces para hallar la tangente, recuerden que la tangente, en este caso la tangente de teta, es la ordenada dividido entre la abscisa, que es menos 6. Bueno, podemos aquí simplificar, entonces obtenemos que la tangente de teta sería igual a menos 4 tercios. Entonces nuestra alternativa es la B. Bien, problema número 11. Calcular tangente de teta menos cotangente de teta. Bueno, tenemos que calcular aquí la tangente de teta. Ahora, para eso es necesario conocer este punto, ¿ya? Es necesario conocer las coordenadas de este punto, porque en la gráfica podemos observar de que justamente el ángulo teta, el lado final del ángulo teta se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces necesitamos calcular las coordenadas de este punto. Vamos a colocar un punto P. Bien. Para eso, bueno, lo único que tenemos que ver es, bueno, trabajar un poquito con la gráfica y recordar algunas de nuestras propiedades de geometría. Bien, lo que podemos observar aquí es lo siguiente, miren. ¿Ya? Como nos piden tangente de teta y cotangente de teta, entonces lo que vamos a hacer es justamente trazar un rectángulo. ¿Vieron? Acá hemos trazado un rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros conocemos estos catetos de este triángulo rectángulo, entonces el problema se encuentra, estaría resuelto. Bien, entonces, veamos. Vamos a suponer que nuestro radio de la circunferencia, ¿ya? Vamos a trabajar con un radio, no nos están dando el radio para nada, ¿ya? No nos están dando el radio, entonces vamos a colocar un radio, ¿ya? Determinado. A ver, voy a colocar aquí R, ¿ya? El radio, ¿no? Un radio R de esta semicircunferencia. Entonces vamos a aplicar ahora congruencia de triángulos. Tenemos acá dos triángulos rectángulos, ¿no? El que estoy sombreando con todo, ¿no? Con todo lo que se encuentra aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es congruencia de triángulos para poder determinar justamente esta longitud total. ¿Se encuentra acá? Bien. Entonces, aplicamos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver 5 dividido entre R. Miren, voy a llamarle acá un X porque no sabemos cuánto vale. Entonces, aplicamos congruencia de triángulos. Vamos a poner acá congruencia de triángulos. Triángulos. Entonces, por congruencia de triángulos tenemos que 5 es a R. 5 es a R. Como 8, la longitud total, 8, es a X. Entonces de aquí podemos calcular justamente el valor de X. Este valor de X es, bueno, sería 8R sobre 5. 8R dividido entre 5.
Entonces, todo es 8R dividido entre 5. Ya todo. Ahora, ya tenemos justamente este cateto, ¿no? Este lado de ese triángulo. Lo único que nos faltaría calcular es justamente el otro cateto, ¿ya? Ese cateto. Y listo, ya estarían las coordenadas. Ahora, ¿cómo calculamos el otro cateto? ¿Cómo es que lo podemos calcular? Tenemos que relacionarlo. A ver, veamos. ¿Cómo podemos calcular el otro cateto? Necesitamos calcular el otro cateto. Ahora, por geometría, por propiedades de circunferencia, sabemos que toda cuerda trazada en una semicircunferencia, porque esta es una cuerda, lo que se encuentra aquí es una cuerda, todo esto es una cuerda. Si nosotros trazamos de este punto, ¿no?, a un lado de la semicircunferencia, ¿no? Entonces, esto nos va a dar también, nos va a dar aquí un triángulo rectángulo, un nuevo triángulo rectángulo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a colocar aquí un ángulo, voy a colocar acá un ángulo alfa. Si este es alfa, entonces por propiedades de triángulos, esto también viene a ser alfa. Ya, por ser triángulos rectángulos, son triángulos semejantes, por lo tanto esto es alfa. Bien, ahora sabemos que todo esto viene a ser R, ¿no? Porque esto es el radio. R. Bien, pero también podemos calcular justamente esta longitud que se encuentra aquí, ¿no? Si X vale 8R y le quitamos R, entonces esta longitud pequeña vendría a ser justamente 3R dividido entre 5. Muy bien. Entonces, este lado que se encuentra aquí es justamente 2R sobre 5. Bien, esto lo hago con el fin de poder calcular justamente esta altura. Esta altura la voy a llamar justamente una altura H. ¿Estamos de acuerdo? Una altura H. Bien, entonces como ya conocemos esto, bien, ahora lo que hay que hacer es justamente, bueno, por propiedades, lo que hablamos en una clase. Miren, vamos a calcular H. Entonces colocamos, ¿no? 2R sobre 5 dividido entre H. Esto justamente nos va a dar igual a la tangente de alfa. ¿Ya? Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, cateto opuesto, perdón, entre el cateto adyacente, justamente nos va a dar igual a la tangente de alfa. Pero esta tangente de alfa es lo mismo que, ¿se dan cuenta? Que H entre cateto adyacente, que es X, y X es 8R sobre 5. 8R dividido entre 5. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, voy a dividir acá la pantalla un poquito. Vamos a pasar a multiplicar, es una igualdad, ¿ya? Es una igualdad, me quedaría 12R sobre 5, 2R sobre 5, por 8R sobre 5, estoy trabajando aquí en aspa, 2R sobre 5, es igual, ya estoy acá trabajando en aspa, ¿sí? Estoy trabajando en aspa, ¿ya? Entonces, es igual a h cuadrado.
Entonces, de aquí nos da, esto es igual a 16R sobre 25, 6R cuadrado sobre 25. Y bueno, finalmente sacamos la raíz. Entonces nuestra altura es 4R sobre 5. Bien, justamente ya entonces ya tenemos la altura, justamente lo que necesitábamos. Y tenemos justamente también la distancia X. Entonces las coordenadas del punto P, ¿cuál vendría a ser? Tendría X, este punto, coordenada de este punto, que se encuentra aquí, este punto, las coordenadas de este punto, sería X, sería menos X es 8R sobre 5, acá vamos a poner es 8R sobre 5, pero sería negativo, porque se encuentra en el lado izquierdo, y el otro punto sería la ordenada que es 4R sobre 5. Entonces, como nos piden calcular esta relación, veamos, nos piden calcular justamente esta relación, veamos, será igual a ver tangente de teta menos cotangente de teta. Tangente de teta menos cotangente de teta. Esta tangente de teta vendría a ser 4 quintos entre 8 quintos. Sería 4 quintos entre menos 8 quintos. Esto va a ser igual, a ver, perdón, menos la cotangente que es menos 8 quintos sobre 4 quintos. Menos 8 quintos, todo sobre 4 quintos. Bueno, acá los 5 se van, ¿no? Los 5 se van. Podemos sacar cuarta y cuarta, nos va a quedar menos un medio. Acá es menos por menos más. El quinto también se va, 8 entre 4 a 2. Y si restamos 2 menos un medio, finalmente obtenemos nuestra respuesta que es 3 medios. Problema número 12. Calcula n, que es igual a 2 seno de beta más, más valor absoluto de seno de alfa. Todo eso multiplicado por el cosecante de beta. Aquí podemos observar que tanto beta y alfa son coterminales. Vamos acá, beta y alfa. Estos son coterminales. ¿A qué se le llama coterminales? Coterminales. Recuerden, coterminales, ángulos coterminales son aquellos ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. A eso se le llaman ángulos coterminales. Y si ocurre eso, significa que la función de transferencia, la función trigonométrica de beta es igual a la función trigonométrica de alfa. Se cumple esa propiedad. ¿Ya? Cuando solamente se cumple cuando los ángulos sean coterminales. Bien, entonces, lo único que hay que desarrollar, a ver, vamos a calcular n. ¿Ya? Vamos a calcular n. A ver, tenemos n que es igual a 2 seno de beta más el valor absoluto de seno de beta,
todo esto por el cosecante de beta. Bien, esto podemos multiplicar propiedad distributiva. 2 seno de beta por cosecante de beta. 2 seno de beta por el cosecante de beta más el valor absoluto de seno de beta multiplicado por el cosecante de beta. Bien, lo que se encuentra aquí son ángulos. Recuerden que son funciones trigonométricas recíprocas, por lo tanto es 1, aquí sería 2, más, a ver, veamos aquí, como está con un valor absoluto positivo, perdón, con un valor absoluto el seno de beta, eso significa que este resultado siempre va a ser positivo. Y como ambos son razones trigonométricas recíprocas, por lo tanto, este valor, todo esto es 1. Entonces, nuestra respuesta vendría a ser igual a 3. Muy bien, chicos, entonces ese sería nuestro seminario de problemas. Entonces, por favor, lo estudian nuevamente, lo estudian el video, lo escriben, lo pasan en su cuaderno y luego, bueno, pues desarrollan la tarea propuesta. Bueno, nos vemos la próxima semana.